la secuencia del libro de Génesis por capítulos, ¿sí? Ya hoy nos toca el capítulo 37, un capítulo muy hermoso, muy bonito. Este capítulo es de Génesis, capítulo 37, en el texto 2. Libro de Génesis, capítulo 37, el texto 2. Libro de Génesis, capítulo 37, en el texto 2. Probablemente ya todos han leído el capítulo completo, entonces ya conocemos la historia, es una historia muy bonita. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Y luego dice, José, siendo de edad de 17 años, fíjate bien, un pequeño joven, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, la mala fama de sus hermanos. Quiere decir que sus hermanos no se comportaban de una buena forma, ¿sí? Pero vamos a ir viendo poco a poco la vida de José. Empezamos que él llega a nacer y hemos visto parte de ello en capítulos anteriores, cuando Jacob llegó allá con su suegro en casa de ¿quién? De Labán, ¿sí? Allá él se casa. Entonces Jacob llega en Padán Aram, y cuando él llega allá es donde va a nacer José. Fíjate bien, allá va a nacer José y va a tener sus primeros años. Entonces, si nosotros vemos que José nace en Padán Aram, ¿cuántos de nosotros recordamos el lugar de nuestro nacimiento? ¿Dónde hemos nacido cada uno de nosotros? Algunas personas pueden llegar a tener malos recuerdos del lugar que nacieron. Otros llegan a tener muy buenos recuerdos. ¿Por qué a veces se puede llegar a tener malos recuerdos de donde las personas nacen? Porque muchas veces la persona tiene una mala infancia, fíjate bien, una mala niñez que recuerdan a ellos por algún sufrimiento en la vida, y entonces no les gusta saber del lugar de su nacimiento, ¿sí? Y si no es mala infancia, dice mal recuerdo, es probablemente porque recuerde que en su vida, en su edad pequeña, desde pequeño, puede ser que el padre de familia le haya pegado mucho. Muchas veces los jóvenes pueden llegar a ser rebeldes, y hay padres también que cuando pegan a los hijos no miden su fuerza y hacen daño totalmente a los hijos. Entonces son experiencias que les va quedando totalmente marcadas, y dicen, no quiero recordar el lugar de mi nacimiento. Otros puede ser que recuerden que ha tenido mucho pleito allá con sus hermanos, y dice, no me gusta recordar el lugar donde yo nací, porque he llegado a tener mucho pleito desde que estaba pequeño. Peleé mucho con uno de mis hermanos o con todos mis hermanos. Entonces, si te das cuenta, ¿cómo sería la vida vivir peleando con los propios hermanos carnales? ¿Sí? Y donde los hermanos no te quisieran, no pudieras jugar con tus propios hermanos. ¿Cómo sería esa vida? Una vida totalmente difícil, ¿sí? Desagradable. Entonces es ahí donde muchas personas dicen, yo no me gusta hablar del lugar donde yo nací. ¿Por qué? Porque me da sentimiento, me pone muy triste, y no me gusta recordar las malas experiencias que pasé en la vida. Entonces, hay personas que, a todo lo contrario, vivieron en un hogar
donde los consintieron demasiado y dice que casi no les pegaron. Fue una vida totalmente agradable y dice, yo recuerdo el lugar donde yo nací y es muy hermoso, ¿sí? Entonces, decimos nosotros que en la vida de cada persona hay algo que marca nuestra vida, ¿sí? Casi la mayor parte de las personas traemos algo marcado durante la niñez, la adolescencia, ¿sí? Algo que no nos hizo algo bueno y nos dejó marcado de por vida. Y este es el caso de José, que él va a quedar marcado en su vida y en la historia, porque dice que sus hermanos no le amaban, no le querían, ¿sí? Y es lo que vamos a ir viendo, por qué sus hermanos no le amaban y cómo él pudo superar todos esos factores de tristezas, emociones, sentimientos que él pudo haber logrado tener y a los cuales lo superó. ¿Cuántas personas pueden llegar a tener resentimientos, raíz de amargura, en la cual llega a ocasionar problemas en la vida de cada persona? Muchas veces cuando nosotros estábamos pequeños, ¿cuántos de nosotros no pasó en nuestra vida? Cuando tú estabas pequeño y mirabas a personas más grandes de que salen, se divierten, les dan permiso y decías tú, yo también quisiera ser grande, más grande para poder tener esos privilegios. ¿Por qué? Porque si yo soy un poquito más grande, quiero sentirme totalmente más libre. Algunos de pequeños desearon tener una edad más grande porque querían ser libres. Y otros porque decían, quiero decidir por mi propia cuenta, hacer de mi vida lo que yo quiera. Entonces, ellos decían, cuando están pequeños, es que cuando yo pido permiso, a mí no me dan permiso, ¿sí? Me prohibieron mucho, me limitaron, me cuidaban demasiado. Entonces, muchos niños decían, todo me prohíbe. Entonces yo quiero llegar rápido a tener una edad más adulta. Quizás alguna vez en la vida algún niño, algún joven, alguna persona pudo haber llegado a tener ese sentimiento, querer ser un poquito mayor de edad. ¿Por qué? Porque muchas veces decía, no aguanto la vida donde yo me encuentro, puro pleito, discusiones, golpes, entonces me gustaría vivir solo, ¿sí? O me gustaría estar viajando de un lugar a otro. Me gustaría llegar a conocer muchos lugares. Quiere decir entonces que la infancia es una etapa vulnerable y determinante en lo que vivimos, y en ella va configurando nuestra personalidad. Fíjate, la infancia es la parte importante del ser humano porque le va a llevar a cabo lo que va a ser la persona en sí y cómo va a vivir, si va a ser una persona feliz o va a ser una persona triste, una persona que guarde amargura dentro de su ser. Porque en ella vamos a tener sensibilidades, a lo cual nos causa tristezas, alegrías o simplemente enojos, ¿sí? En la infancia van quedando las heridas y se van acumulando y se van quedando las heridas por el mismo compañerismo que se llega a tener con los mismos hermanos carnales, a veces con los amigos, a veces en algún lugar. Entonces, las heridas van marcando nuestra vida, ¿sí? Y esas quedan profundamente y algún día logra salir. ¿Cuántas veces puedes platicar con personas y están totalmente heridas desde una etapa temprana, ¿sí? Porque algo pasó en su vida, y esto es el caso de José. Algo estaba pasando en la vida de José porque él no estaba viviendo totalmente bien. No se sentía tan a gusto en una
En un hogar, aunque muy numeroso, tú podrías ver cómo es tan bonito cuando un hogar logra tener 5, 6, 7 pequeños jóvenes. Y de repente todos se llevan y es una gran alegría el convivio, el que todos juegan juntos. Hace muchos años, yo recuerdo cuando estaba joven, en las esquinas nos juntábamos muchos jóvenes y jugábamos etapas muy hermosas. Entonces, las etapas de la juventud son muy bonitas, pero también cuando no se disfruta, cuando no vives una buena etapa, eso te marca y entonces vas diciendo tú, no me gusta recordar mi niñez o no me gusta recordar mi juventud porque no pasé una buena juventud. ¿Sí? Viví una vida que no fue tan agradable. ¿Sí? José estaba viviendo allá en casa de Labán y lo que él va a pasar va a ser también culpa de su padre, porque su padre es el que dice que lo amaba mucho. ¿Sí? Y es algo que nosotros podemos notar que probablemente Jacob se olvidó de ese detalle, de que cuando él estuvo allá en su casa viviendo con su padre y con su madre, había un favorito, ¿sí? Y ocasionaba conflictos. Y ahora él, ya grande, se olvida de ese detalle y él empieza a amar más a su hijo José. ¿Sí? Jacob amaba más a José más que a todos sus hijos. Y eso es lo que va a marcar la vida de José también. Y nos preguntamos nosotros, ¿por qué a veces el padre de familia a veces llega a tener, cuando tiene varios hijos, llega a tener un favorito? ¿Sí? Cuando es hijo único, pues no hay problema, ni quién discutirle, ni con quién pelear, porque es único, lo tiene todo. El cariño de papá, el cariño de mamá. Pero ya cuando hay más hijos, entonces el amor hacia padre y hacia madre se ve en competencia a los hijos. Y este es el caso en la vida de José. ¿Por qué? Porque José es el más amado. ¿Por qué José era el más amado de Jacob? Probablemente porque lo tuvo en su vejez. ¿Sí? Lo tuvo en su vejez y eso ocasionó que le diera un gran amor. Entonces, te preguntarás tú, si es que de repente llegas a tener a un hijo favorito, ¿por qué es tu hijo favorito? ¿Sí? Y eso debe de tenerse en cuenta, que va a ocasionar problemas si es que tienes más hijos. Porque este es el problema en el caso de José. José tuvo a su madre, la cual lo estuvo criando, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando José estaba viviendo con su mamá y con su papá, él tuvo un gran apego y una gran enseñanza con sus padres. Lo instruyeron desde pequeño en las cosas de Dios. Fíjate bien. Lo primero que aprendió José es amar a Dios y ser temeroso de Dios. ¿Sí? Y ese es el papel de cada familia que debe de tener, instruir a sus hijos pequeños en el temor hacia Dios. Y cuando ellos aprenden a ser temerosos, entonces, cuando ellos lleguen a una edad grande, no te vas a preocupar porque ese temor lo tendrán para toda la vida. O sea que la base importante de la vida del ser humano entonces radica desde la niñez y la juventud. ¿Sí? Es la base más importante para que ellos se centren en las cosas de Dios. La mamá de José desempeñó un papel muy importante, un papel central en el cuidado de José. Y este papel probablemente casi todas las madres también pueden desempeñarla. ¿Por qué? Porque en sus primeros
años de vida, no solo era ocupada hacia la alimentación, ¿sí?, sino también en la seguridad. Quiere decir que tanto el padre y la madre le brindaron a José seguridad. Fíjate bien, en la vida de José hubo seguridad, hubo estímulo y hubo afecto, ¿sí? Tres partes importantes de las cuales le brindaron a José en su vida. Y muchas veces es lo importante de poder brindarle a nuestros hijos, ¿sí?, esa seguridad, ese estímulo y ese afecto para que vayan creciendo. Porque esto le va a marcar durante los primeros años de su vida. Va a empezar una vida donde él va a ir creciendo poco a poco. José estuvo al contacto con su madre los primeros años, ¿sí?, lo que es la niñez y parte de la adolescencia, porque cuando él llegue a los 17 años, entonces él va a empezar a sufrir grandemente. A pesar de que José vivía con su madre, él no vive aislado. ¿Por qué? Porque tiene a sus hermanos, tiene a su padre, ¿sí? Entonces, él puede convivir con su padre y quería convivir con sus hermanos. ¿Cuántas personas pudieron lograr tener una familia unida? ¿Sí? Que es lo más difícil, lograr mantener una familia unida. Yo no dudo de que lo exista. Hay familias que son unidas, ¿sí? Se unen la familia, todos los hermanos, y están conviviendo de vez en cuando. ¿Por qué? Porque hay unidad, pero no es el caso así de la familia de Jacob. Fíjate, no es el caso de la familia de Jacob. ¿Por qué razón? Porque Jacob amaba más a José y eso hizo una división dentro de sus propios hijos, ¿sí? José, él convivía con sus hermanos, se fue creciendo, ¿sí? Pero esto le va a marcar totalmente la vida. Las personas con las que se convive, esto es una influencia en la persona cuando ya son más grandes. ¿Cuántos de nosotros pudimos haber convivido quizás con nuestros hermanos, con nuestros primos o con algún familiar? ¿Sí? Y esa enseñanza que nosotros recibimos de alguna forma marcó nuestro ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque aprendemos del entorno donde nos desarrollamos. Quiere decir que la primera escuela donde nosotros aprendemos es la casa. ¿Sí? La casa es la parte más importante de nuestra vida. Después de ello vienen nuestros hermanos, los amigos, las escuelas, entonces la iglesia. Nos vamos desarrollando de una forma en que nosotros vamos a tener nuestra propia personalidad. Quiere decir que José desde dos años para adelante necesitaba el contacto con sus hermanos, y eso es en todo niño. Un niño no puede crecer aislado de todas las personas. Siempre un niño va a buscar la compañía de otro niño, porque los niños desean jugar, ¿sí? Entonces, cuando él fue creciendo, él empezó a darse cuenta que no podía convivir mucho con sus hermanos. Él necesitaba compañerismo, aún ya de la juventud, ya cuando él tiene 12, 13, 14, 15 años, necesita el compañerismo de sus hermanos. ¿Y cómo es la vida entonces? Tan difícil cuando los hermanos no pueden llevarse bien, ¿sí? ¿Cómo sería tu vida, tu adolescencia, si tú tuvieras que estar aislado de tus hermanos, donde tienes rechazo de ellos, porque no te aman, porque no te dejan jugar con ellos? José estaba viviendo una etapa muy triste, ¿sí?
No es nada agradable el que lo odiaran, ¿sí? Dice el libro de Génesis capítulo 37, texto 4. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, fíjate bien, la vida de José, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Date cuenta entonces, hasta ahorita hemos pintado la niñez de José, la adolescencia, 12 años, hasta la edad adulta, es lo que va a formar la vida de José. Cómo él va a ser con sus amistades, cómo está viviendo con su familia, ¿sí? Y todas las relaciones de amistades y de cooperación que pueda tener el entorno de 12 años. A esa parte en la vida de José no era nada agradable, ¿sí? Porque él vivía conductas agresivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo aborrecían. Y no solo eso, no podían hablarle pacíficamente. Entonces, cuando una persona dice, yo sufrí mucho en mi vida, date cuenta que también José experimentó una vida en la adolescencia no tan bonita, porque es aborrecido por todos sus hermanos. ¿Y por qué causa? Por el padre mismo de familia, ¿sí? Él provocó en parte que aborrecieran a José, ¿sí? Pero no solo eso, también lo que acontece es que después José llega a tener un sueño y los hermanos le van a aborrecer aún más. ¿Cuántas veces en tu etapa de adolescencia pudiste haber tenido un pleito con tu propio hermano carnal? ¿Sí? Y cuando de repente tú te fuiste a quejar con tu papá, en vez de que te dieran la preferencia a ti, sales siendo golpeado. Tú empezaste, ¿sí? A veces no hay justicia. Entonces te das cuenta que dentro de los niños siempre a veces hay pleitos, hay problemas. ¿Por qué? A veces puede ser el pleito por algún objeto, ¿sí? Algo que te quitan y eso te provoca un pleito. Y de repente va y se queja. Y si nosotros ponemos que por un objeto se pelean los jóvenes, los niños, ahora date cuenta que eso lo que estoy pintando es lo que sucedió en la vida de José. Porque el amor que tenía Jacob hacia José, fíjate lo que hace Jacob, es regalarle, ¿qué cosa le regala? Una túnica de colores. Una túnica de colores. Y eso es lo que los hijos lo ven, ¿sí? ¿Cuántas veces el padre, eso es lo mismo que hace? Si lo lleva a una tienda y le quiere comprar algo a los niños y a su preferido, eso más caro te lo puedes comprar. Ustedes nada más de 10 para abajo. De 10 para abajo. Pero él se va a llevar 30 pesos. En eso no se metan. No me alcanza para ustedes, ¿sí? ¿Se dan cuenta por qué a él estás dando más y a nosotros menos? ¿Por qué no nos das iguales? ¿Ocasiona qué? Conflictos. ¿Cuántas veces los padres logran tener problemas por ello? Porque no somos los padres para dar al igual a nuestros hijos, ¿sí? Hacemos una distinción. No, a este le tengo que dar más y a los demás les tengo que dar menos, porque este es el que amo más. Y eso es lo que hizo Jacob. Para demostrar su amor, le da la túnica de diversos colores, ¿sí? Esta túnica llegó a ser un símbolo de amor para Jacob, pero llegó a ser un símbolo de odio para sus hermanos. Entonces, ya no nos cabe duda
José es tu preferido. Ya lo demostraste. Le diste todo a él. ¿Sí? Entonces, cuando los hermanos de José vieron que su padre le amaba más a José que a ellos, creció más el odio. Dice la escritura que le aborrecieron aún más. ¿Sí? Entonces, hay sufrimiento en la vida de José. ¿Cómo ha sido nuestra juventud, nuestra niñez? No es comparable a la vida de José. Quizás hemos llegado a tener etapas de sufrimiento, pero no se compara con la vida de José. Donde alguien ha sufrido, hay alguien que ha sufrido más que nosotros. Fíjate, el ser humano siempre tendrá algo en algún momento de su vida que llegó a sufrir. Entonces, quiere decir que los hermanos de José no le hablaban pacíficamente. ¿Sí? Dice el Génesis capítulo 37, texto 11. Y sus hermanos le tenían envidia más que su padre, mas su padre meditaba en eso. O sea que, en otras palabras, su padre no hacía nada para poder resolver el problema familiar. ¿Cuántas veces hay problemas familiares? Los hermanos están peleando entre sí y el padre nada más, voy a meditarlo, no voy a hacer nada. Peléense si quieren. Fíjate, eso es lo que estaba pasando con Jacob. ¿Sí? No hizo nada por tratar de brindarle amor a los que le estaban pidiendo. ¿Sí? Y eso se va a convertir en un odio. ¿Sí? Esta envidia va a crecer. Fíjate, la envidia crece hasta que llegue a convertirse en un odio, un resentimiento hacia los demás. Fíjate, en la misma familia. Y estamos hablando que son hermanos de padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que el padre puede ocasionar dentro de sus propios hijos? Lo que ocasionó en la vida de José fue la envidia. ¿Qué es la envidia entonces? La envidia es el sentimiento de disgusto. La envidia es el sentimiento de disgusto producido por ser testigos o por oír de la prosperidad de otra persona. En este caso ellos fueron testigos de lo que vieron. ¿Sí? La túnica que tú le regalaste. Ya soy testigo. Entonces, muchas veces personas pueden envidiar a otra persona porque la otra persona se supera, porque la otra persona le está yendo mejor que a mí. Entonces puede surgir una envidia. Eso es lo que surge. ¿Cuántas veces pueden envidiar a una persona que está prosperando? En este caso, están envidiando a José, porque tiene esa túnica de diferentes colores. La envidia muchas veces tiene un sentido malo. Dice el libro de Mateo en el capítulo 27, en el texto 18. Libro de Mateo, capítulo 27, texto 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Sí? Jesús, igual que José, está viviendo la misma situación. Nada más que Jesús no con sus hermanos, sino que con diferentes personas. ¿Sí? Ahí estaban ya los grupos que hemos visto: los saduceos, los fariseos, los celotes, los herodianos, los escribas,
ya tenían envidia de Jesús. ¿Cuál era la envidia de Jesús? Su sabiduría. Porque él hablaba de las cosas de Dios con autoridad. Quiere decir que a veces cuando tú vas aprendiendo, hay personas que te pueden envidiar. ¿Sí? Si ponemos en el caso de dos personas que tienen la misma preparación, pero el otro desempeña mucho mejor su papel, el otro va a decir, hombre, ¿cómo le hizo? ¿Cómo aprendió? ¿Quién le enseñó? Yo quiero igual, ¿qué hace? Entonces empieza la envidia, ¿sí? Porque no le gusta que le superen. Fíjate. Entonces ese fue el caso de Jesús. Le envidiaron hasta el grado de que lo van a traicionar también a Jesús y lo van a llevar a la muerte. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿alguna vez tuvimos en nuestra vida, a la etapa que estamos ahorita, alguna vez tuvimos envidia por alguna persona? Pudo haber sido por nuestro hermano carnal, pudo haber sido en la escuela porque aquel era mucho mejor que nosotros, porque era el favorito, pero no de papá, era el favorito de la escuela, ¿sí? Era el consentido de clases. ¿Alguna vez experimentamos nosotros la envidia? Fíjate que la envidia no es buena. Dice allá en el libro de Tito, capítulo 3, texto 3, Nuevo Testamento, ya casi llegando por los hebreos. Libro de Tito, capítulo 3, texto 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, y luego viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecibles. Fíjate, es probable que en nuestra vida, en algún punto de nuestra vida, pudo haber sido que llegó la envidia y hasta ni nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque antes vivíamos separados de Cristo, ¿sí? Pero si ahora que ya nos convertimos a Cristo, entonces de repente surge envidia en nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La Escritura dice en primer libro de Pedro, en el capítulo 2, en el texto 11, más adelante, después de Hebreos. Primer libro de Pedro, capítulo 2, texto 11. Primer libro de Pedro, capítulo 2, el texto 1, perdón. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, y fíjense bien, desechando pues envidias en nuestra vida. Entonces quiere decir que la envidia no es nada buena. Y el cristiano tiene que desecharlo de su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la envidia es lo que le va a traer mucho problema para la vida de José. Porque los envidiosos eran sus hermanos. ¿Sí? Y la envidia va creciendo. Por eso la Escritura habla y dice: deséchalo de tu vida. Porque la envidia no es nada buena. No te va a traer nada bueno la envidia. Va a traer cosas malas. Entonces quiere decir que en la familia de Jacob había problemas de unidad. Y vienen por los conflictos que está viviendo José y sus hermanos. Esa causa de envidia llegó a crecer a tal grado de que ellos pensaron en matar a su propio hermano. Fíjate, ¿cuánto es que creció la envidia
en sus hermanos. Por eso decimos, primer libro de Pedro, capítulo 2, dice, deséchalo. Si alguna vez llega la envidia en tu ser, quítalo. No dejes que crezca, porque estos hermanos llegan a tal grado de pensar y decir, pues matemos a este hermano nuestro y ya no habrá favorito. ¿Sí? Entonces tendremos el amor de nuestro Padre. Tendrían ahora conflictos, ya no hay unidad, ¿sí? Y lo que hacen es llegar al grado de vender a su hermano. ¿Y por cuánto dinero es que le llegan a pagar por su hermano? La Escritura llega a decir que lo venden por 20 piezas de plata. Y eso es lo mismo que pasó Jesús también. No solo a José lo lograron vender, ¿sí? También a Jesús lo vendieron. Dice el libro de Mateo, capítulo 27, texto 3. Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Fíjate, entonces la vida de José no es ya ahora tan agradable. Llegar a los 17 años y ahora ser un esclavo, donde él ya no puede vivir tan tranquilo, porque si el daño que tenía con sus hermanos, ahora él es un esclavo, ¿qué sentimientos puede provocarle su vida? ¿Odio? ¿Coraje? ¿Ira? Pero ¿cómo José, con toda la enseñanza que le dieron sus padres, cómo él puede quitarse de sentimientos negativos que pueden echar a perder su vida y su triunfo en la vida? O sea que la persona, si no triunfa, es que algo le está obstruyendo su vida, algo no lo deja crecer. Para que la persona pueda ser exitosa, debe de estar completamente libre de todo ello que no contamine su ser. Y José es la persona que se va a liberar del odio, de la venganza, del rencor, de la ira, ¿sí? Porque él va a lograr perdonar el daño que le han ocasionado, ¿sí? Fíjate que cuando él es vendido, él va a ser prosperado, no importa en dónde él se encuentre. ¿Por qué razón él va a prosperar? Porque una de las cualidades de la vida de José es que José es puro de corazón, ¿sí? Su corazón lo tiene entregado a Dios, confía en Dios, teme a Dios. Como dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Entonces quiere decir que José está caminando con Dios. Fíjate, José está caminando con Dios y Dios está con él. Dios no le abandonó. Dice el libro de Génesis, capítulo 39, texto 2. Libro de Génesis, capítulo 39, en el texto 2. Qué hermoso, me encanta esto. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Fíjate bien, el éxito del cristiano es entregar su vida por completo a Dios. Y podrás tener éxito porque Dios estará a tu lado. ¿Cómo es que José, siendo esclavo, él va a prosperar? ¿Sí? ¿Cómo es que siendo esclavo, Dios le va a ayudar y le va a bendecir? El secreto está en Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José
Entonces, si tú entregas tu vida a Dios, Dios estará contigo y serás persona próspera en medio de tanto problema y dificultad. Sí, en medio de las adversidades. ¿Por qué? Porque José era buena persona, quien triunfa sobre la dificultad, sobre el problema, porque Dios le va a dar salida a todos sus problemas. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de la vida de José, las obras que él estaba pasando. Si José se entregó a Dios y era temeroso, entonces quiere decir que para prosperarlo, Dios le dio a José sabiduría, conocimiento, y no solo eso, le dio inteligencia y sabiduría para poder interpretar sueños. ¿Sí? Fíjate bien, ¿cómo es que Dios va a estar con él? Y él empieza a interpretar sueños. Quiere decir que Dios ya tenía un plan en la vida de José. Dios tiene un plan en la vida de cada persona. Lo está preparando al inicio. La preparación no es fácil. La preparación es dolorosa. ¿Sí? ¿Por qué José tiene que pasar por el proceso de ser vendido? Porque si Dios deseaba algo para José, lo empieza a preparar por la parte más pequeña. Lo va a meter en la casa de Potifar para que él pueda administrar la casa de Potifar. Cuando él ya domina todo eso, entonces Dios dice: ya estás preparado, te voy a dar más sabiduría, conocimiento. Ahora te voy a mandar a un lugar más grande. ¿Dónde? Una prisión. Allá en la prisión, él ya está ahí. Él es donde va a resolver los sueños de dos personas. Los sueños indican que un hombre sería ahorcado y que el otro sería restituido en el puesto de Faraón. Porque decía José: yo soy inocente, cuando tú salgas, habla de mí a Faraón. ¿Sí? Pidió que hablara y que no se olvidara. El ser humano llega el momento que se olvida. Cuando éste llega, se olvida de José. Entonces quiere decir que hay alguien que no se olvida de ti en momentos de tristeza, en momentos de problemas. Y eso es lo que dice Éxodo capítulo 3, texto 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Dios no se olvida del que está en sufrimiento. Dios no te abandona. Dios no te deja. Entonces, Dios no olvidó a José. ¿Sí? Llega el momento adecuado donde lo saca de prisión y ahora lo hace prosperar y lo va a llevar más alto para que él pueda estar enfrente de todo Egipto. ¿Cómo logró ser prosperado? Dijimos, y Dios estaba con José. Hasta que llegue el momento de su muerte de José. José va a llegar a morir hasta los 110 años. Libro de Génesis, capítulo 50, texto 26. Libro de Génesis, capítulo 50, texto 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. Él muere en Egipto. Pero si te das cuenta, el hecho que hemos estudiado ahorita de que José puede vencer
todos los problemas porque él decidió entregar su vida a Dios y Dios no le defraudó porque él siempre tuvo la compañía de Dios. Entonces nos anima a nosotros que podemos vencer los problemas porque Dios está de nuestro lado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Vamos concluyendo. Lo que tenemos que hacer, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 3:20, conocido por todos. He aquí, yo estoy en la puerta de tu corazón, dice Cristo. Toco la puerta, si tú abres, entraré cada día. Jesús quiere entrar en tu vida, quiere morar contigo, quiere que tú seas exitoso. Fíjate, José pudo vencer todo tipo de problema. Ahora nos preguntamos, ¿tú tienes problemas? ¿Tú has pasado por etapas difíciles? ¿Más difíciles que las que vivió José? ¿Verdad que no? La vida de José sí es para ponerse a llorar. ¿Te imaginas cuando José lo vendieron? Él pudo haberle gritado: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, sáquenme de ahí, me llevan personas, ayúdenme. Y sus hermanos riéndose, gozándose de la maldad. Entonces eso sí era para poder guardar un odio, una venganza. Pero él tuvo el poder y no hizo lo mismo. No se desquitó de esa forma. Entonces nosotros hemos visto cómo José triunfa. Hemos visto la vida de José, las obras que hizo José, la muerte que llegó el tiempo de la vida de José y los requisitos para poder recibir todas las bendiciones que Dios quiere darnos. Vamos a leer el último texto. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 10:12. Con ese vamos a ir terminando. Libro de Deuteronomio capítulo 10, texto 12. Dios te dice así: ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que le ames, y que sirvas a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma. José respetó a Dios, ¿sí? Vivió como Dios le decía, amaba a Dios con todo su corazón, entregó completamente su vida a Dios. ¿Y qué es el resultado? Dios le bendijo, porque eso es lo que dice Josué también. Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Dios no te va a abandonar. Amén. Amén. Dios les bendiga.